¿Verdad que yo les dije lo de la junta y que estaban pidiendo evidencias y todas esas cosas, ¿verdad? Para lo de la evaluación de la certificación. Sí, profesor. Sí, maestro. Ah, bueno, pues vamos a hacer una dinámica para grabarla. Hoy no. O sea, les voy a decir qué vamos a hacer. Miren, este, aquí tengo, miren, están viendo, ¿verdad? Ahí donde dice ejercicios, ahí a partir de donde dice ejercicios, dice uno, 2, 3, ¿verdad? Ah, bueno, yo se los voy a mandar y van a escoger el de su número de lista. Entonces, ese les va a tocar el de su número de lista y en 2 minutos a lo mucho me lo explican y vamos a grabar esa sesión el día lunes para guardarla aquí en Zoom para cuando nos pregunten, pues ahí está. ¿Va? Porque les digo, yo no quiero que compren, ¿no? Cosas. Entonces, eso vamos a hacer. Me van a explicar el problema que les toca según su número de lista. Al ratito lo subo ahí en el salón virtual para que los vean. Y me lo explican el lunes, 2 minutos. Abren su cámara y me lo explican. Y si tienen dibujo o algo y quieren compartirlo aquí en la pantalla, también me lo comparten. Y vamos a grabar esa sesión. ¿Sale? Profesora, sí, maestro. Esta, como comenta usted, es una dinámica, pero ¿usted la va a contar como tarea? Ah, sí, claro. No, bueno, yo la voy a contar como, bueno, ustedes díganme, porque muchos de ustedes pues no participan en clase, ¿verdad? Entonces, yo se las iba a contar como la mitad de la participación o se las cuento como un punto sobre su examen. ¿Qué quieren? Mejor sobre el examen. Bueno, Entonces va a ser un punto sobre su calificación del examen. Déjenme lo apunto entonces. Un punto sobre su examen. Si de plano pues no tienes cámara, si no tienes posibilidad, bueno, pues ni cómo, ¿no? Pero si puedes, sí, por favor, porque los voy a grabar, ¿no? Para que vean que sí son ustedes y que me están explicando las cosas. Okay. Y sí, si tienen dibujos, si lo quieren explicar así como aquí cuando comparto pantalla y van escribiendo, está bien. Y si ya tienen hecho el problema y ya tienen su dibujo y le tomaron foto o lo escanearon y lo quieren compartir en pantalla, también está bien. Y ya si se quieren lucir y quieren hacer el experimento ahí en la cámara enfrente de mí, pues también, si quieren, ¿no? Pero pues ya eso es mucho. Ya depende de usted. porque me chiveo, profesora. Ah, no. No, pues para eso es, ¿no? Para que se acostumbren a estar enfrente de la gente. A ver, ¿qué es lo que falta, no? Ahora que estamos en línea. Aquí me preguntan su número de lista. A ver, les voy a compartir quiénes son. Ya estoy abriendo la lista y les comparto. A ver. Ahí están. Sí se ven, faltan algunos. Sí, profesor. Pues ahí les comento, lo voy a poner en la clase virtual y voy a poner el mismo comentario, pero pues ahí les avisan a sus compañeros que no están, ¿no? Porque como es viernes, pues nada más somos 19 personas. O yo no sé por qué somos 19 personas. Profesor. Va. No se preocupe, maestra. Muy rara vez pasamos de las 23 personas. Sí, ¿verdad? Bueno, gracias muchachos. Gracias, profesora. Ahí están, ¿no? Va. No, profe, para arreglarme. Ah, sí, perfecto, perfecto. ¿Qué traje? Pues si quieres, claro que sí, bañados y con sus mejores galas. Esa playera de tirantes. Va, a ver. Sí, no, tampoco, ¿no? Ahí como ustedes se sientan cómodos y como cuando van a la escuela, pues no necesitamos más. Nunca hemos ido, profe. Bueno, cuando iban, ¿no?
hagan de cuenta que va a ser su primer día. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense, voy a hacer un ejemplo aquí. Pues ya voy a empezar, ¿verdad? La clase. A ver, ahí va. Este circuito también, este circuito también se ve mucho, ¿verdad? Viene siempre en todos lados. ¿Sí, verdad? Ahí está. Aquí le vamos a poner A y aquí B. Y si se fijan, este circuito como que no tiene no tiene, no podemos decir quiénes están en paralelo y quiénes están en serie, ¿verdad? Aquí le vamos a poner el valor de las resistencias. ¿Va? Y entonces nosotros nos preguntan que cuál es la corriente en cada resistor. Esta es la primera pregunta. Y también nos preguntan, a ver, déjenme hacer más grande la pantalla. Ahí. Y también nos preguntan cuál es la resistencia equivalente. Y si nos damos cuenta que no, ¿verdad? No podemos así como de primeras ver quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Entonces, para este tipo de problemas vamos a utilizar las reglas de Kirchhoff. Y entonces primero suponemos, ¿no? ¿Hacia dónde van las corrientes? Y yo digo, no, viene del más, ¿verdad? Decimos que la corriente siempre salía de acá, entonces yo voy a suponer, primero para resolver, voy a suponer hacia dónde va la corriente. Entonces viene una corriente por aquí y se va a distribuir, ¿verdad? En estos dos. Entonces aquí va y voy a ponerle a esto I1. Y luego a esta le voy a poner I2, ¿verdad? Y entonces van a ir hacia abajo y también aquí va a haber una corriente, ¿verdad? Aquí. Y yo la voy a poner hacia allá. I3. Y luego va a bajar aquí, ¿verdad? Las dos. Pero se acuerdan, ¿verdad? Que por las reglas de Kirchhoff lo que sale debe de entrar, ¿verdad? Y en la sumatoria algebraica de esto, lo que entró aquí tiene que ser lo mismo que salió por acá. Entonces, para que eso suceda, como que aquí tiene que ser I1 más I3 y aquí tiene que ser I2 menos I3. No, bueno, más bien al revés, ¿no? I3, aquí más y aquí menos. Porque va al revés, ¿verdad? Aquí. Menos I3. Así, ¿no? Y ya cuando estas dos se suman, aquí abajo se van a cancelar, ¿verdad? La I, aquí voy a poner bien el más. La I3 y la I3 de acá, y nada más nos va a quedar de nuevo, ¿no? Aquí que va a salir la corriente I1 más I2, ¿verdad? Que es la que entró acá, que se distribuyó, ¿verdad? Así. Aquí lo resté porque estaba para allá, ¿no? Y aquí lo sumé porque tiene que salir por aquí. Como si fueran tuberías de agua, ¿verdad? Aquí entran y se distribuyen aquí. Y aquí tiene que salir la misma, ¿no? Esto de las de Kirchhoff, ¿verdad? Y entonces vamos a dibujar aquí una malla. Ahora las mallas, ¿no? Aquí. Esta malla que va aquí.
en todo alrededor, ¿verdad? Aquí la voy a... Esa es una. Esa es una. Bueno, aquí hay otra, ¿no? Así. Va así, ¿no? Esta va para acá, ¿no? Y luego aquí, esta también, ¿no? Así. Así, ¿va? Fíjense, ¿no? Aquí voy a ponerlo a propósito. Aquí más y aquí menos, ¿verdad? Porque va en dirección, la corriente siempre va de más a menos, ¿verdad? Entonces aquí más y menos. Y aquí también más y menos, y aquí más y menos, ¿verdad? Para ver bien la convención esta que vimos la clase pasada. Entonces, bueno, ya está, ¿no? Entonces vamos a empezar con primero, ¿no? ¿Cuál es la corriente? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es empezar a sumar, ¿no? Aquí con la regla de las estas espiras, ¿no? Que vimos. Entonces, decimos que primero pasa por aquí, ¿verdad? A ver, le voy a poner aquí número a las espiras. Uno, dos y tres. Tres, ¿no? Y entonces digo, ¿no? Que la primerita pasa por aquí. Voy a poner uno, espira uno, ¿no? Y pasa por aquí y por convención es positivo eso, ¿no? 13 volts. Y luego va a pasar por esta y luego por esta, ¿verdad? Y por convención yo pongo menos, déjenme transmitir aquí, a 13 volts. Y luego menos, y aquí la corriente, ¿verdad? Uno, esta, uno, por la resistencia, que es un ohm. Un ohm. Y luego la que sigue, ¿verdad? La de abajo, esta. Y va a ser menos, vamos a poner aquí, ¿no? I1 menos I3. Y esto por un ohm, ¿verdad? Pasa por ahí. Esto igual a cero, ¿verdad? Esto por las reglas de Kirchhoff. Dos. La segunda malla, que es la de aquí afuera, ¿verdad? Pasa igual, ¿verdad? Por aquí. Viene aquí así, ¿no? Entonces vamos primero, ¿no? I2 es negativa, ¿verdad? Menos I2, menos I2 por el primero. I2 por la resistencia. Luego menos pasa por la segunda, ¿verdad? Y 2 menos I3 por 2 ohms. Y luego más ¿verdad? Porque pasa de menos a más 13 volts. Esto tiene que ser cero. Y luego vamos con la tercera, con la que está aquí adentro. Va, va así, ¿verdad? De menos a más, de más a menos, de más a menos y de menos a más. Entonces las primeras son negativas, ¿verdad? Menos I1 por un ohm. Y luego va menos I3 por un ohm. Y luego más la corriente 2 por un ohm. Eso es igual a cero. Ahí está. Y entonces ya tenemos nuestro sistema. Y entonces, si se dan cuenta, ¿no? Porque necesitamos conocer tres incógnitas y entonces necesitábamos escribir tres ecuaciones para poder resolver. Y ya está. Entonces ahora ya nada más nos ponemos a hacer cosas, ¿no? De tres vamos a despejar y dos aquí, ¿no? Y tres. Y entonces despejando I2 nos queda, ¿no? Primero I1 menos I3 igual a menos I2. Y entonces I2 es igual a I1 más I3, ¿verdad? A esto lo vamos a sustituir en 2. Acá, ¿verdad? Sustituir. Le voy a poner a esto 4, 4. 4 en 2. Voy a sustituir 4 en 2. Entonces,
tengo, ¿no? Aquí le voy a poner. Voy a escribirlas así, ¿no? De uno, de la primerita, la voy a escribir bien, ¿no? Me queda menos I1 más I3 igual a menos 13 volts, ¿verdad? Y luego de 2, y voy a sustituir, ¿no? Aquí. Entonces me va a quedar menos I1 más I3 menos 2 veces I1 más I3 menos 2 I3. Esto es igual a menos 13. Va, entonces ya de aquí tengo estos dos sistemas y los voy a redistribuir y ya tengo nada más dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces ya de aquí voy a tener el siguiente sistema. 2i menos i, 2i, 1 y 3, ajá, igual a 13, ¿verdad? De acá arriba. Y luego tengo aquí menos 3 y 1 menos 5 y 3 igual a menos 13, ¿verdad? Y ahora sí, resolviendo este sistema, entonces tengo, ¿verdad? Si multiplico por 5 la de arriba, si multiplico esta por 5 y luego lo resto, me queda, ¿no? Ya me queda esto, fíjense. Lo voy a escribir acá, ¿no? Aquí, así como lo puse, ¿no? Bueno, vamos. Tengo aquí, ¿no? 2 por 5, 10, ¿verdad? Luego menos 5 y 3. Y esto es igual a 65, ¿verdad? Ahí está. Y luego entonces aquí abajo ya tengo 3 y, si multiplico todo por menos, ¿verdad? 3 y más 5 y 3, este es 1, ¿verdad? 5 y 1, y esto es 13. Ajá, 13. Y entonces yo resto, ¿verdad? Para encontrar esta, ¿no? Estas dos se me van y entonces tengo aquí nada más 10 menos 3 por I1. Y esto es igual a 65. 65 más 13, ¿no? Aquí me fue. Ay, no, este es más, ¿no? Más. Para que se vaya, ¿no? Menos 5 más 5i es más, ¿no? Aquí 10 más 3, ahí está. Y entonces este sí es, ¿no? 65 más 13 es 78, ¿no? 65 más 13 es 78. Ah, ahí está, ¿no? Lo sumé, lo sumé. Y ya para que se me fueran estas dos, y entonces ya nada más despejamos la corriente I1 y me queda 78 entre 13, ¿verdad? 78 entre 13 y esto es 6 amperes. Ahí está, ¿no? Nuestra primera corriente. Y entonces ya nada más sustituimos I1 en alguna de aquí arriba, por ejemplo en 4, ¿no? Está aquí. No, acá no, en esta mejor, en esta, porque ahí nos falta el 3. Aquí no. Y fíjense, ¿no? Ahí 3 y 1 más 5 y 3 igual a 13, ¿no? Entonces despejamos ya, aquí ponemos el 6, ¿no? 3 por 6, 18. 13, ¿verdad? Entonces, y 3, 13 menos 18, 13 menos 18 entre 5, ¿verdad? Y entonces eso nos da que I3 es igual a menos 1 amper, ¿verdad? Y fíjense que es negativo. Entonces yo la corriente la supuse al revés, ¿verdad? No va así, sino que va al revés aquí, ¿no? Ya no salió que es menos. Entonces va al revés. Entonces entraba por aquí y se iba hacia acá, ¿no? Eso nos indica el signo menos. Y ahora sí de I2 de 4, ¿verdad? Ahora sí, de acá arriba que tenemos esta, ¿no? I2 es I1 más I3. Es I1 más I3. Y eso nos da 6 menos 1 y eso es 5 amperes, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esto es I2, ¿verdad? Ahí está. Y ya tenemos todas las corrientes en las resistencias. Ahora entonces ya tenemos, ¿verdad? Que fíjense que
la corriente total es, ¿no? Acá la que sale, la que entra es la misma que sale, ¿verdad? Y dijimos que esto vale I1 más I2. Para respondernos la siguiente pregunta que dice la resistencia equivalente. Entonces, para saber cuál es la resistencia equivalente, vemos que la corriente que entra es la misma que sale, ¿verdad? Y eso es I1 más I2. Y eso es 11 amperes. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que V igual a IR. Entonces, la resistencia equivalente va a ser los 13 volts entre mi corriente, ¿verdad? Que ya saqué. Entonces, esto es igual a 12 ohms. Entonces, todo el sistema que tengo aquí, esta, la puedo sustituir por una resistencia de 12 ohms. Y ya está. Así se resuelve ese tipo de problemas. ¿Dudas? No, profesora. Maestra, Sí. ¿le puedes subir tantito para copiarlo, por favor? Ah, sí. ¿Hasta ahí o más? Ay, por favor. Dale. Bueno, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo se resuelven estas cosas con las de reglas de Kirchhoff. Ahora voy a empezar con los circuitos que son RC, se llaman así, ¿no? Que son los de resistencia y capacitores. Se utilizan mucho en muchas instalaciones, ¿no? Como los marcapasos, como los semáforos, como las luces de emergencia en los carros y más cosas, ¿no? Ahí se utilizan los circuitos RC. Entonces, voy a hacer aquí un dibujito para, ya le puedo mover, ¿verdad? Sí, maestra, gracias. Sale. De nada, va. Aquí, ¿no? Voy a poner, un dibujito para saber porque, bueno, les voy contando en lo que lo dibujo. Aquí tenemos, ¿no? Aquí una resistencia. RI. Una resistencia. Y aquí un capacitor. Ahí está, ¿no? Ese es el capacitor. Aquí otro. Y aquí hay un interruptor para cerrar el circuito y que se cargue y que empiece a funcionar. Y aquí hay una FEM. Aquí hay una FEM. Entonces, fíjense, ¿no? Que aquí va a haber una carga, ¿verdad? Cuando yo lo cierre, se va a empezar a cargar un más y aquí un menos. ¿Sale? Y la corriente va hacia acá, ¿verdad? Hacia acá va la corriente. Aquí la puse también, ¿no? Corriente. Ahí va. Entonces, cuando yo lo cierre, se va a empezar a cargar, porque en primer lugar está descargado, ¿verdad? Entonces, cuando yo cierro el interruptor, ya se cierra el circuito y entonces empieza la corriente a fluir por estos puntos. Aquí le voy a poner C de capacitor. Va, y entonces, primero para cargar el capacitor, porque esto ya está variando con el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, primero vamos a pensarlo así, a ver, cargar capacitor, para cargar, 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 ay Dios. Fíjense, ¿no? Al inicio, el voltaje en la resistencia va a ser el voltaje ¿no? El voltaje aquí en estos dos puntos en AB, el voltaje en AB, en la resistencia va a ser la de la FEM. Y conforme pase el tiempo, se va a empezar a cargar el capacitor. Y fíjense, no vamos a escribir que el voltaje de A a B es I por R, ¿verdad? Y luego el voltaje en el capacitor lo voy a escribir así, ¿no? P
de B a C. Y eso sabemos que tiene que ser la carga por C, ¿verdad? Una carga que no es la total, ¿no? Sino que es la carga que se va adquiriendo conforme pasa el tiempo. Luego, si pienso en una espira, ¿verdad? Por las reglas de Kirchhoff aquí adentro, entonces lo que va a suceder es esto, ¿no? Y ya la escribimos también. E menos IR menos K en C, ¿verdad? Eso va a pasar porque voy a tener aquí, ¿no? La espira. La espira va a ir así, ¿no? De menos a más aquí. Entonces, cuando pase por R va a ser menos el voltaje y cuando pase por el capacitor va a ser menos el voltaje del capacitor, ¿verdad? Entonces así escribimos por las reglas, ¿verdad? De Kirchhoff, escribimos eso. Y luego ya despejamos la corriente. Y entonces voy a tener que la corriente es igual a ¿verdad? Menos Q entre RC, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, ¿no? Me voy a poner a ya, ¿no? Ahí está. Entonces, noten que al inicio la carga, pues es cero, ¿verdad? Al inicio de todo, cuando no está cargado el capacitor, esta Q es cero. Al inicio, ¿no? Al inicio, Q es cero. Y entonces a esa corriente inicial le vamos a poner sub cero y nada más vale epsilon entre la resistencia, ¿verdad? Y esto pues es constante. Ahora fíjense que conforme se carga, pues entonces va a ir incrementando la carga hasta que el capacitor tiene una carga final Q. Carga final Q. Y la corriente en la resistencia se va a hacer cero porque ya aquí se cargó. Entonces yo voy a tener que esto es igual a Q, ¿verdad? La carga total final de RC. Y entonces ya de aquí sé cuánto es la carga en el capacitor, ¿verdad? C por epsilon. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora vamos a encontrar el comportamiento en función del tiempo, ¿no? Porque aquí no tengo a T en ninguna parte. Entonces voy a buscar, ¿no? En función del tiempo. Aquí, ¿no? Esta y esta son, esta y esta, ¿no? Son las, y este asterisco son así como las relevantes. Bueno, voy a encontrar en función del tiempo. Yo escribo que la corriente va a ser el diferencial de carga, ¿verdad? En el tiempo. Y esto es igual a lo que yo tengo aquí arriba ya, ¿verdad? Epsilon entre R menos Q entre RC. Y entonces factorizando la resistencia y la capacitancia voy a tener menos 1 RC por la carga entre C epsilon. Dice que en 3 minutos se cierra la sesión, muchachos. Aquí los veo de regreso, por favor. Sí, profesora. Gracias. Entonces, voy a reordenar estos términos y voy a integrar, ¿no? Voy a pasar esta DQ para acá y voy a poner la Q que está aquí abajo, ¿verdad? Para poder integrar todo de un lado y todo del otro. Y le voy a poner ahí una prima porque si no luego se enojan los matemáticos. Ahí está, ¿no? Q menos C epsilon menos la integral de 0 a T de dt RC. ¿Va? Nada más redistribuí esta de aquí arriba, ¿verdad? Esta. Pasé esto para acá abajo para hacer la integral, ¿no? En Q y la dt para acá. Entonces, fíjense que este es constante. Y entonces, esta integral es un logaritmo. Y entonces yo obtengo que
el logaritmo natural de esa carga Q menos C epsilon entre menos C epsilon, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a menos 1 en RC. Y entonces, para yo sacar de aquí, ¿verdad? Para quitarme este logaritmo de aquí, multiplico por una exponencial. Y entonces ya tengo que E a la menos T en RC es igual a la carga Q menos C epsilon entre menos C, ¿verdad? Ahí está. Entonces, puedo escribir que para el capacitor cuando se está cargando, la carga es igual, ¿verdad? Para sacar la carga de aquí. Entonces la carga es igual a C por la FEM por 1 menos la exponencial de menos T en la resistencia y la capacitancia. Y a esto que está aquí le llaman carga final, ¿verdad? Al C epsilon. 1 menos D a la menos T en RC. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad? Que la derivada de Q con respecto de T es I. Entonces voy a derivar esta Q. Y cuando yo derivo esto, me da, ¿verdad? La primera derivada con respecto de T me da aquí un 0, ¿no? Y luego esta. Y esta sí, ¿no? La bajamos y me da un menos 1 en RC. Entonces ya tengo aquí, ¿no? Epsilon R por E a la menos T en RC. De la carga con respecto del tiempo, eso nos da la corriente. Y aquí ya tenemos la carga del capacitor. Entonces, derivando esta, ¿verdad? Derivando aquí, nos queda esto. Y entonces, la FEM entre la resistencia era lo que teníamos como I0 acá arriba. Entonces, esto es I0 multiplicado por esta exponencial. A este término, al término, ay Dios, a ver, ahí está. Al término RC le llaman tiempo de relajación. Aquí está, ¿no? Tiempo de relajación. Así le llaman a este término. Está R, ¿verdad? Pero está aquí abajo, dividiendo tiempo del circuito, ¿verdad? Tiempo de relajación del circuito. Fíjense ahora que les voy a enseñar aquí unas gráficas que están en todos lados también. Fíjense, ¿no? T y aquí la corriente, ¿verdad? Y aquí T y aquí la carga. Fíjense que estas curvas aquí, según lo que tenemos aquí, ¿verdad? Tienen un comportamiento exponencial. Y entonces la carga primero, ¿verdad? No tiene carga el capacitor y luego sube de manera exponencial. Así. Y esta aquí, ¿verdad? Aquí está exponencial. Aquí es Q, ¿verdad? Q. Y luego aquí también viene 0, ¿verdad? Aquí empieza en 0, luego de repente sube la corriente y fíjense que baja, ¿verdad? Según este. Este va así. Aquí es I0. Entonces, ese es el comportamiento respecto de T. Fíjense que conforme pasa el tiempo, en ese dibujito que hicimos aquí arriba, aquí en este circuito,
Fíjense que para la corriente, conforme pasa el tiempo, la corriente disminuye, ¿verdad? Se va asintóticamente a cero conforme pasa el tiempo, mientras que la carga en el capacitor va a aumentar conforme pasa el tiempo. Eso se ve aquí en la gráfica. Así se interpretan. Bueno, después de un tiempo, así se carga. Ahora cuando se descarga, el capacitor, pues ya teníamos aquí, ¿verdad? Se cierra el circuito y se quita la FEM. Y ahí está. Este es más Q y este es menos Q. Entonces, utilizando de nuevo la regla de las espiras, tengo, ¿verdad? Que la corriente, primero la carga entre T, ¿verdad? De T. Y eso es igual a menos Q en RC, ¿verdad? Porque ya está cargado. Y ya quité esto, ¿verdad? La FEM ya no está. Y esto ya es lo que sacamos ahí arriba. Entonces le ponemos a la FEM el valor de 0 y nos queda este valor. Entonces, fíjense, no voy a escribir más cosas aquí abajo. Al inicio, ¿no? En cuanto quito la FEM, ya aquí, ¿no? Ya quité, estaba cargado. Y entonces, fíjense, al inicio, yo tengo I0 igual a menos Q, ¿verdad? Entre RC. Le voy a poner aquí Q0, pero ya tengo toda la carga, ¿verdad? Aquí. Y entonces, yo voy a reescribir dQ' en dt'. ¿Va? Lo voy a reescribir con primas porque voy a hacer integral. Entonces esto es igual a menos Q' entre RC. Y entonces cuando integramos, ¿verdad? Tengo desde Q0 hasta una carga Q menor que esta, ¿verdad? Porque se están descargando. Entonces tengo esta Q la paso para acá, ¿verdad? dQ entre Q' y este dt lo paso para acá. Me da menos 1 RC la integral de 0 a t de dt'. Entonces ya estas integrales pues aquí nos da un logaritmo, ¿verdad? Logaritmo natural. Y aquí nos da 1 en RC, ¿verdad? T. Logaritmo natural de Q en Q0. Y esto tiene que ser igual a menos T en RC, ¿verdad? Y entonces así tenemos que Q es igual a la carga, que la carga total, ¿verdad? Del capacitor por la exponencial de menos T en RC. Entonces este es el capacitor en descarga, ¿verdad? Ahí está la carga del capacitor descargado. En descarga. Y ahora la corriente, de nuevo, ¿verdad? Corriente dQ en dt, pero ya sé quién es dQ, entonces voy a derivarla con respecto del tiempo y me da menos Q0 entre RC e a la menos T RC. Y esto es I0, ¿verdad? I0 e a la menos T RC. Esa es la corriente en descarga. Fíjense que aquí nos da un signo menos, ¿verdad? Aquí. Y aquí también, ¿verdad? Por eso pusimos I0. Entonces, eso quiere decir que
la FEM hace, ¿verdad? Que la corriente vaya en este sentido, pero naturalmente la corriente va al revés cuando quitamos la FEM. Por eso sale el signo menos, porque ya no va como al inicio acá, ¿verdad? Arriba. Ya no va hacia acá, sino que al revés, cuando quitamos la FEM. Por eso, por eso sale ese signo aquí en la corriente, ¿verdad? Negativo, porque ya va al revés y ya se está descargando el capacitor. Y estas son, ¿verdad? Esas son las que se utilizan. Y entonces fíjense cómo se ve esto. Ese al revés porque es negativo, ¿verdad? La corriente es negativa, entonces la puse al revés. El Q. Fíjense, ¿no? Primero aquí va, ¿no? La corriente. Así, también es exponencial, pero cae, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, cae. Y aquí está Q aquí, ¿verdad? Aquí Q. Este sí cero. Y aquí es Q cero, ¿verdad? Y entonces esta se descarga conforme pasa el tiempo. Y así se ven las gráficas de estas exponenciales. Así, hacia abajo. Entonces se descarga conforme pasa el tiempo y aquí la corriente también disminuye conforme pasa el tiempo. Ambos tienen un comportamiento exponencial. Voy a hacer un ejercicio para que se vea, para que vean eso que cómo se utiliza. Fíjense, voy a escribir aquí el texto, ¿va? Dicen que los capacitores están cargados. Ahorita sí dibujo el sistema. Ajá. 45 volts, dice, ¿no? Cargados a 45 volts. Y luego nos pregunta, ahorita voy a dibujar el sistema. ¿Cuánto tiempo después de cerrar el interruptor Bueno, nos preguntan, dice que ahí voy a dibujar el sistema. Fíjense, ahí está. Voy a dibujar aquí. Ahí está un capacitor. Ay, lo hice muy exagerado. Ahí está un capacitor. Este más y este menos. Y luego tiene conectado aquí otro capacitor. Aquí está. Y aquí está el interruptor. Y aquí va una red. Y aquí hay otra. Así. Entonces este tiene una resistencia de 50 ohms. Y este tiene una de
30. Y entonces me preguntan que dice que los capacitores están cargados al principio con 45 volts. Al inicio tienen 45 volts y dice que cuánto tiempo después de que yo cierro el interruptor el potencial a través de cada uno de los interruptores se reduce a 10 volts. Esa es la primera pregunta. Entonces, de lo que escribimos allá arriba, B0 E a la menos RC. Y la corriente es B0 R. Sí. Ahí está. Y entonces hay que despejar de aquí, por ejemplo, ¿no? De aquí voy a despejar T, porque me pregunta cuánto tiempo, ¿verdad? T. Y B es 45 y más bien B0 es 45. Aquí voy a poner B0 45 y B final es 10. Y entonces, ¿cuánto tiempo después de cerrar el interruptor? Entonces despejo T. Y para eso hay que multiplicar, ¿verdad? Por un logaritmo. Entonces, este pasa dividiendo. Pongo aquí logaritmo, baja la T y la despejo. Entonces esto se escribe así, ¿no? RC logaritmo natural de B en B0. Entonces esto es igual a menos 80. Fíjense, lo voy a poner así. Porque este, ¿quién es este? Es R, ¿verdad? RC. Fíjense, ¿no? Aquí estas dos resistencias están en serie, ¿verdad? Entonces 50 y 30, 80. Y la capacitancia total, estos dos están en paralelo, ¿verdad? Y aquí me faltó decirles cuánto valen las capacitancias. Déjenme apuntarlas. Déjenme ver el ejercicio que aquí tengo. El ejercicio. Lo resolví y no lo apunté. Esta es de 15 microfarads. Y este es de 20 microfarads. Entonces ya, ¿no? Esta es la resistencia equivalente. Y la capacitancia equivalente, estos están en paralelo, ¿verdad? Entonces se suman 20, 15, 35 microfarads. ¿Sale? Ahí está. Ya tenemos, ¿verdad? Esta resistencia es la que vamos a poner aquí y esta capacitancia es la que vamos a poner aquí. Entonces tengo ya la resistencia 80. Y luego aquí tengo los 35 microfarads, ¿verdad? Que es por 10 a la menos 4, ¿verdad? Farads. Y luego logaritmo natural de 10 entre 45. Y esto me da, ahí ha sido la multiplicación, me da 4.21 microsegundos, milisegundos, ¿verdad? Ahí está. Eso es el tiempo. Ahí está el tiempo. Y luego la siguiente pregunta dice que justo en ese tiempo, ¿cuál es la corriente? Y bueno, la corriente es la que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces pongo que la corriente es igual a B0 entre R por E a la menos T, el tiempo que ya calculé, ¿verdad? RC. Y la R y la C son las equivalentes. Entonces, sustituyendo esto, me da 45 entre 80, ¿verdad? Ohms. Esto a la menos. Y ya pongo aquí, ¿no? Todo eso, 4.21
por 10 a la menos 3, ¿verdad? Esos son los milisegundos. Entre 80 por 35 por 10 a la menos 4, que son los microfarads. Y ya cuando uno hace esa multiplicación y esta, nos da que la corriente es 0.125 amperes. Ahí está. Y entonces ya resolvimos este problema, ¿verdad? Ya tenemos el tiempo y ya tenemos la corriente en ese momento. Sale. ¿Dudas? Profesora, Ujú. en el paso A podría solamente repetirlos cómo fue desarrollando. Sí. Bueno, tenemos esta formulita, ¿no? De que la voltaje es igual a V0. Aquí, ¿no? Por E. Esta es la que voy a utilizar para despejar de aquí el tiempo. Entonces, yo sé el voltaje. Perdón, ¿es a la menos T? Sí, es a la menos T sobre la resistencia por la capacitancia. Ok. Sí. Entonces yo tengo V0, me lo da el problema y quiere que yo le diga el tiempo en el que el voltaje va a ser 10. Y entonces despejamos aquí, ¿verdad? Esto lo despejamos así, ¿no? Primero es V en V0 igual a E a la menos T en RC. Y luego para sacar la T, porque es lo que estoy buscando, hacemos logaritmo. Y ya me queda, ¿no? Menos T en RC. Y entonces este que está dividiendo lo paso multiplicando. Y me queda menos RC por logaritmo natural de B en B0. Y eso es T, ¿verdad? Ya, y ya luego nada más sustituimos la resistencia y la capacitancia, que dijimos que del dibujito aquí, ¿verdad? Las resistencias están en serie y entonces se suman directamente, ¿verdad? Aquí esto es 50 más 30. Y la capacitancia están en paralelo, entonces también se suman directamente, ¿verdad? 15 microfarad, porque pasa al revés, ¿verdad? La capacitancia y los resistores. Más 20. Ahí está, ¿no? Y ya eso nos da la equivalente y eso es lo que vas a sustituir en esta fórmula, en esta, ¿verdad? Y entonces ya obtienes el tiempo después de cerrar el interruptor, ¿no? Aquí te pregunta, ¿cuánto tiempo después de cerrar el interruptor el potencial va a ser de 10 volts? Ahí está, en 4.21 milisegundos. En ese momento tu potencial va a ser de 10 volts. ¿Sí? Ya quedó, profesora. Gracias. Sale, no de nada. Bueno, ¿más dudas? Yo, profesor, en el resultado del tiempo. Sí. Bueno, yo metí todo ese problema que está ahí en la calculadora y me salió en decimales. Ese serían los segundos en vez de milisegundos. No, porque los segundos sí te sale, ¿pusiste 35 por 10 a la menos 4? Me parece que sí, lo puse. Ves que me salieron, bueno, me salió 0.00 ya el número que tenemos ahí, por eso es que es mi duda. Sí, te sale 0.4210, ¿no? Sí, Sí, pues fíjate, si yo recorro el punto aquí, 1, 2, 3, ¿no? Te da el milisegundos. ok, sí, es ¿Sí? un revoltijo, sí. Sí, son esas decimales estas. Sí, pero es ese número, ¿no? Estos serían segundos. Sí, si me pones, mira, lo voy a volver a escribir porque ahí puse muchos rayones. Así son segundos. Y está bien. Sí.
Ahí está. Sí, te dio, ¿verdad, Sí. Sí, profesora, es que ahí yo ahora en el siguiente ejercicio, en el de la intensidad, metí el milisegundos así como tal, así como está, pero me salió 0.55 bla, 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 y ahorita que acabo de corregirlo así como usted dijo ahora en segundos, lo puse ahora sí en la calculadora en el de intensidad, y ya me salió el 0.125. Sí, sí, siempre pasa bueno, a mí siempre me pasa, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con eso porque esas décimas como que luego juegan. Yo por eso no le pongo prefijos casi, yo siempre escribo el cuánto vale, ¿no? 10 a la -4, por ejemplo, aquí lo puse explícitamente para que se vea bien y así ya no me hago yo pelotas. Pero luego en sus libros, ¿no? Miren, aquí dice microfarads, pues bueno, por eso lo usamos así. Va, bueno, ¿ya más dudas? En este tipo de ejercicios es conveniente dejar solamente un decimal o podemos poner este, dos o tres. Este, yo creo que sería bueno que tomaras unos 2 o 3. Sí, para que no te salgan muy diferentes estos numeritos. Sí, yo creo que con 3 décimas, decimales. 3. Sí, sí, porque también lo hice en la calculadora y sí me salieron más decimales, solamente para aclarar. No, con 3 ya, Ok, nos damos por bien servidos. Sí, sí. bueno, voy a continuar con esto. Fíjense, ¿no? Voy a empezar con los sistemas de distribución de energía. Sistemas de distribución. Fíjense que, bueno, los autos son de corriente directa, ¿verdad? Y en las casas, la corriente que llega de afuera es corriente alterna, ¿verdad? Que pasa por los transformadores, ¿verdad? Que los transformadores ahí regulan el voltaje de entrada. Este, bueno, pero la corriente alterna no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver en el siguiente, cuando veamos todo lo de magnetismo. Bueno, en los hogares las cosas están conectadas, ¿verdad? Aquí el cableado, pero el cableado de las casas es en paralelo, porque, porque si yo apago el interruptor de un foco, pues no se apagan todos los demás, ¿verdad? Si estuvieran en serie, pues se apagan todos, como en las luces de Navidad, ¿verdad? Que si se funde uno, luego se funden todos los que siguen. Entonces, por eso las conexiones en las casas están en paralelo. Todo el sistema del cableado está en paralelo. Bueno, el voltaje que usualmente se utiliza pues yo digo que en América, ¿no? Ahí en su libro dice que en Estados Unidos y Canadá. Pero si yo no me equivoco, aquí también se utilizan, ¿verdad? El voltaje que viene es de 120 volts y en Europa usan otro, ¿no? El de 240. Entonces, si viajan mucho, pues ya saben que tienen que llevar, ¿no? Hay unos aparatitos que ya venden para conectarlos y ahí pueden conectar sus aparatos. Bueno, fíjense que nosotros ya sabemos la potencia, ¿verdad? Y tenemos luego los focos y usualmente son de 100 watts. Bueno, ahora ya se usan otro tipo de focos, pero yo voy a hablar de los focos, de los focos esos que no son eco-friendly. Entonces, tienen 100 watts. Y yo sé que bueno, quiero, ¿no? La corriente es la potencia entre el voltaje. Y yo no sé la corriente, ¿no? Porque la potencia sí la sé, son 100 watts. Y el voltaje que viene de la calle son 120. Entonces voy a poner aquí 100
watts, ¿verdad? Entre 120 volts. Y eso me va a dar los 0.83 amperes. Esa es la corriente que está pasando por este foquito de 100 watts. Y luego yo voy a sacar una resistencia, ¿verdad? Puedo saber la resistencia, que es el voltaje entre la corriente que acabo de calcular. Y estos son 120 entre 0.83 amperes. Y eso me da 144 ohms. Esta resistencia, a esta resistencia que yo acabo de calcular, se le llama resistencia operacional. Resistencia operacional. Esto quiere decir que, bueno, cuando pasa la corriente por el filamento del foco se calienta, ¿verdad? Y nosotros también ya vimos una relación que tiene que ver con la temperatura. ¿Verdad? Más o menos algo así. Creo que era más, ¿no? Aquí T0, ¿no? T0. Aquí no estoy segura si es más o menos. Ahí, ¿no? Entonces hay una relación entre la resistencia y la temperatura, que ya vimos. Entonces en la vida real, cuando nosotros tenemos esta resistencia y yo quiero, cuando está frío el foco, la resistencia es menor y que cuando está caliente. Entonces, si yo tomara la resistencia del foco cuando está apagado, voy a tener una resistencia más o menos de 10 ohms. O sea, esto ya lo han medido muchas veces. Entonces, cuando está frío y cuando yo enciendo el foco, va a pasar la corriente y la resistencia operacional va a aumentar hasta 144 ohms. Voy a tener, ¿no? Entonces, y luego cuando muchas veces se funde, cuando luego lo encendemos, precisamente porque ya está desgastada, ¿verdad? Entonces, cuando pasa la corriente así, de repente que llega, ¿no? El flujo de corriente, esto se funde, ¿verdad? Porque ya está desgastada. Entonces, su resistencia operacional ya es de 144. Entonces, en la teoría, pues ya vimos cómo se calculan todas estas cosas, pero ya en la vida real, pues, por ejemplo, tendrían que usar esta resistencia para poder poner el foquito, ¿no? Y para encontrarlas, pues tienen que usar esa que vimos, ¿verdad? Ahí de 1 más alfa, ¿no? Y ahí las T's. Entonces, bueno, eso nada más es como comentario, para que estén bien atentos cuando ya vayan a su laboratorio y vayan a utilizar ya las resistencias de veras. Bueno, bueno, eso es eso, ¿no? Ahora voy a mostrarles aquí otras cosas, ¿no? Que cómo se utilizan aquí, cómo se miden las resistencias y, bueno, cómo se utiliza, ¿no? Aquí rápidamente el amperímetro. Que seguro ya lo han usado muchas veces, ¿verdad? Sí, no. Solo el voltímetro. Ah, bueno. Bueno, miren, no lo han usado más, menos. Miren, este es más o menos lo que está dentro del amperímetro, ¿verdad? Hay una cosita así que mueve la flechita, ¿no? Y aquí están los numeritos. Entonces adentro está este arreglo. Y cuando nosotros lo vamos a conectar al circuito, lo tenemos que poner en serie con lo demás, con los elementos, ¿verdad? Se abre, dicen que hacen cortocircuito, ¿no? Abren el circuito y ahí conectan esto en serie. Lo conectan en serie porque la corriente tiene que ser la misma, ¿verdad? Ya dijimos que las resistencias estas en serie, la corriente es la misma. Entonces,
Por eso lo tienen que conectar en serie cuando quieren medir la corriente. Y luego el voltímetro, fíjense, ¿no? Ahí lo voy a poner también. Aquí el voltímetro. Y fíjense que aquí el voltímetro, la resistencia está aquí, ¿no? Aquí. Y aquí está la flecha. Y aquí una FEM ahí adentro. Y cuando ustedes lo conectan en dos puntos, ¿verdad? Así en paralelo. Lo conectan aquí en paralelo, creo, de estos dos puntos con la resistencia de aquí. Fíjense que para poder utilizar primero, ¿no? El voltímetro, esta resistencia que está aquí que pertenece a este circuito del que está hecho el aparato, se espera que la resistencia sea muy grande, para que por aquí no pase corriente que venga del circuito de aquí afuera. Y entonces aquí por eso hay que conectar dos, ¿verdad? Para que el voltaje aquí no cambie, ¿no? En el circuito. Y se ponen aquí esto. Entonces espera que la resistencia aquí sea muy grande para que no cambie mi paso de corriente. Diferente, ¿no? Aquí la resistencia interna le voy a poner como que quiero que sea infinita si se pudiera, pero como no se puede, pues la pongo muy grande. Y cuando es aquí, lo que quiero es que mi resistencia interna sea casi cero. Si se puede cero, mejor, pero pues como nada es ideal en esta vida, pues casi cero. Entonces tiene que ser una resistencia muy chiquita en el amperímetro, al contrario que en el voltímetro. Y se conecta así, ¿verdad? En paralelo ahí con el objeto que yo quiera medir del circuito. Luego, ese es el voltímetro. Y luego para medir las resistencias, hay otro que se llama ohmmetro. Ay. Y este es más o menos así. Ay, no. Este no lleva, ¿no? Este no lleva FEM. El que lleva FEM es el que lleva FEM es el ómetro. Así, ¿no? Sí, el ómetro es el que lleva la FEM. X. Este sí, ¿no? Este sí tiene sentido que tenga ahí la FEM. Ahí sí. Entonces aquí va, ¿no? La resistencia. Fíjense, aquí va la corriente y no se desvía, no es lo que quiero, que no se desvíe. Y aquí ya pongo la resistencia y ya puedo medir, ¿verdad? Ahí sí puedo medir aquí. Y primerito, para poder medir, tengo que primero prendo el ohmmetro y luego lo calibramos. Y entonces tengo que poner primero en ceros esto. Lo enciendo y lo pongo en ceros. Y entonces ahora sí ya después de que ya lo prendí y lo calibré, ahora sí ya lo conecto aquí a la resistencia. Y ya veo cuál es ¿no? La resistencia de lo que quiero medir aquí. Se calibra porque se enciende, ¿verdad? Se enciende aquí, se enciende. ¿Va? Entonces ahí lo pongo. Y luego hay otro aparato. Bueno, aquí cabe. Hay otro aparato. Es el galva. Voy a poner.
el galvanómetro, ¿no? El galvanómetro y mide la potencia. También dicen potenciómetros, ¿no? Pero eso soy en el feo. Aquí está, ¿no? Más, menos. Este es el circuitito ahí. Y esto va dentro del aparato. Y aquí se pone el galvanómetro. Eso es, ay, horrible. Es que el galvanómetro se pone aquí, por ejemplo, aquí está todo la resistencia. Y este tiene como una cosita que se conecta aquí, pero se mueve en toda la resistencia. Hasta que nosotros tenemos una corriente y hasta que tenemos una corriente cero, aquí que se bueno, ya para terminar, entonces el galvanómetro hay que conectarlo aquí y hay que ver que la corriente, a eso lo calibramos, ¿no? Que la corriente sea cero. Aquí, que la corriente sea cero y ya en ese momento, hasta que eso suceda, ya entonces vemos cuál es la potencia que se marca en el aparato. Así se usan esos aparatos. ¿Sí los han utilizado ustedes, muchachos? No, dicen que no, ¿verdad? No, profesora. Profesora, Dime. se supone que este semestre en el laboratorio deberíamos haberlos usado o visto en el laboratorio. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que, híjole. Lo que pasa es que, bueno, sí, yo creo que sí se supone que se ve porque pues lo estamos viendo aquí, ¿no? En la teoría. Bueno, yo se los estoy explicando. Sinceramente, sinceramente nunca he dado yo el laboratorio de estos primeros semestres. Bueno, ni de nada, ¿no? Yo siempre doy teoría. De electro yo nada más he dado teoría. Nada más que ahorita pues ya me dijeron que también aquí, ¿no? Y se supone que en el laboratorio hay que ver esto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero pues tienen más laboratorios todavía. Los otros semestres también van a ir otra vez al laboratorio y van a ver un montón de cosas más. No se angustien. Los van a ver, lo van a ver todo este rato en la carrera. Sí. Sí, pero no. Bueno, sí tienen su maña, ¿no? Porque luego ya, lo digo por experiencia, ahí los laboratorios de la escuela, luego ya los aparatos están más para allá que para acá, ¿no? Entonces hay que ahí hacerles ahí un montón de trucos para que funcionen. Pero ya esa es cosa de experiencia con los aparatos. Ya ahí se van a dar cuenta, pero ya con que sepan dónde ponerlos ya es ganancia. ¿No? Ya cuando los vean dicen, sí, eso dijeron que se ponía en serie o en paralelo. Sí, sí, porque está bien difícil, ¿no? Luego las resistencias son así de chiquitas y luego ahí ahí en el protocolo hay que poner, ¿no? O sea, no, es todo un show, ¿no? Medir. Bueno, a mí la verdad que me cuesta algo de trabajo medir. Entonces, sí, pues ojalá que si volvemos, pues ya para que vean los aparatos y cómo se usan. Y si no, pues yo creo que en sus otros, en sus otras clases conforme vaya pasando el ciclo. Porque van en segundo semestre, ¿no? Me dijeron. Sí, profesor. Sí, sí, yo creo que ya más adelante van a llevar otra vez más cosas de esto. Sí, sí, no se preocupen. Sí, más preguntas, muchachos. Si no, pues ya se acabó esto, ¿verdad?
igualmente subirá el contenido a Classroom, profesora. Sí, claro, lo voy a subir. Bueno, voy a subir las principales, ¿no? Por ejemplo, aquí esto que sacamos de los capacitores en descarga y cuando se cargan conforme pasa el tiempo. Y estas, ¿no? Las principales para saber cómo se utilizan y ya, eso es lo que vamos a poner ahí en el PDF. Sí, ahí se los voy a ir poniendo y se los mando para que hagan su tarea que les voy a dejar para el domingo porque ya el viernes que viene es examen, ¿verdad? Entonces en la semana pues vamos a ver más ejemplos y si tienen dudas de su tarea y el lunes me van a presentar lo que les dije, ¿verdad? Ok, profesora. Entonces, se vienen bien preparados el lunes, vamos a grabar la sesión y 2 minutos a lo más de explicación, por favor. Y ya eso es todo. Muchas gracias, muchachos. Profesora, linda tarde. Sí, Sí. profesora. Excelente Bueno. fin de semana. Igualmente, bonito.